Solo escribo esto para desahogarme. Nunca imaginé que me encontraría en esta situación. Mi marido y yo llevamos juntos más de 10 años, 5 de ellos casados. Y hace casi un año, cuando estaba embarazada de 7 meses, me di cuenta de que me había equivocado de hombre. Era una tarde cualquiera, mi marido estaba sentado en el salón, yo me ocupaba de mis asuntos, preparando la cena. Su teléfono estaba en la mesa de la cocina y, de repente, me di cuenta de que en la pantalla aparecía el nombre de un familiar. Sonó e inmediatamente se descolgó. Me pareció extraño, ¿por qué no iba a hablar con él directamente? Después de cenar, cuando mi marido se fue a duchar, cogí su teléfono y empecé a comprobar las llamadas. Nunca lo había hecho, pero algo dentro de mí me decía que era importante. El miedo y la ansiedad se apoderaron de mi corazón. Descubrí que ese familiar le había llamado varias veces a lo largo del día y que él siempre le devolvía la llamada. Esto fue el principio, no podía calmarme, mi corazón iba a 1000 por hora. Esa noche no dormí, no dejaba de pensar y preguntarme qué podría significar. Al día siguiente decidí instalar una aplicación que te permite rastrear tus llamadas durante 6 meses. Tardé un poco, pero cuando vi los resultados, se me paró el corazón. Todos los días, sin excepción, se habían llamado 100 veces. Era increíble, no podía creer lo que veía. No podía entender cómo había podido pasar tanto tiempo hablando con ella y yo no me había dado cuenta de nada. Me sentí engañada, humillada y destrozada. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar acordarme de nuestra juventud. Mi marido y yo éramos del mismo pueblo, íbamos al mismo colegio. Le conocía desde la infancia, pero entonces no era alguien especial para mí. Solo éramos conocidos, como tantos otros en un pueblo pequeño. Pero había una chica que no le quitaba los ojos de encima, era ella, la mujer de mi primo. Desde que estaba en el instituto, estaba loca por él. Todos a su alrededor sabían lo que sentía. Le perseguía literalmente, corría tras él, intentaba llamar su atención. Pero él era frío e indiferente. Nunca mostraba interés por ella, siempre ignoraba sus intentos de acercarse. En aquel momento, pensé que no era más que un enamoramiento adolescente que pasaría con el tiempo. Cuando mi marido y yo empezamos a salir, ella no podía aceptarlo. Intentó separarnos, llamándome por la noche, diciéndome que yo no era la adecuada para él, que él la quería a ella. Fue duro, pero lo superamos. Nuestros sentimientos eran fuertes y yo creía que el amor vencería todos los obstáculos. En 2010, se quedó embarazada de mi primo y se casó con él. Pensé que así pondría fin a sus intentos de arruinarnos la vida. Mi hermano y yo nunca habíamos estado especialmente unidos, pero después de que ella se casara nuestras familias empezaron a acercarse. Empezamos a hablar más a menudo, a pasar tiempo juntos. En 2015, incluso nos hicimos amigos de la familia. Siempre tuve en cuenta sus sentimientos hacia su marido, así que nuestra relación con ella era tensa y cautelosa. Intentó ganarse mi confianza y convertirse en mi amiga, pero no podía relajarme del todo a su lado. En 2017, se mostró especialmente activa a la hora de ganarse mi amistad. Pensé largo y tendido sobre qué hacer, y decidí que era mejor tenerla más cerca, como se suele decir, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Así que empecé a aprender mucho sobre ella. Me contó sus secretos, conocí sus problemas familiares, sus debilidades. Tenía un arsenal de trapos sucios sobre ella. Me daba una sensación de seguridad, una ilusión de control sobre la situación. Mi marido y yo vivíamos juntos y yo intentaba ignorar sus intentos de acercarme. Pero en el fondo, siempre me sentí amenazada. Y entonces, cuando vi esas llamadas, el pasado volvió de repente a la vida. Todos sus intentos de separarnos, su acoso en la escuela, todo cobró sentido de repente. No había renunciado a sus sentimientos, seguía intentando destruir nuestra felicidad. Ahora estaba allí sentada, sosteniendo su teléfono entre mis manos, recordando todos esos años. Todo lo que parecía olvidado y pasado volvía a la vida en mi mente. Me di cuenta de que ella nunca había renunciado a intentar conquistarle, y que él había sucumbido en algún momento. Fue una revelación terrible que me hizo replantearme todo lo que sabía sobre nuestro pasado. La primera vez que vi las llamadas fue como un rayo. Estábamos sentados en la cena, hablando de cosas pequeñas, y de repente su teléfono se volvió a encender en la mesa.
En la pantalla aparece el nombre de la misma pariente. Ella volvió a dejar caer la llamada, y él rápidamente tomó el teléfono y salió de la habitación para devolverla la llamada. Ya era demasiado, había rabia dentro de mí. La noche que regresó, estaba lista. En mis manos tenía datos de una aplicación que había instalado para rastrear sus llamadas. Le mostré una pantalla con una historia detallada de su comunicación. Mi voz temblaba, pero traté de decir con calma, ¿qué es esto? ¿Puedes explicar por qué hablas 100 veces al día? Su cara estaba pálida. Trató de explicar algo. Habló sobre el trabajo, que era solo una amistad, pero vi que estaba mintiendo. No podía seguir escuchando sus excusas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, y yo, incapaz de soportarlo, grité, «¿Me estás engañando? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». En un ataque de rabia y desesperación, agarré sus cosas y las tiré por la puerta. Sentí algo importante dentro de mí, algo que era la base de nuestro matrimonio. En ese momento me di cuenta de que no podía confiar en él de nuevo. Al día siguiente tuve el coraje de llamarla. Todo mi dolor y mi ira resonaban en mi voz. «Has intentado destruirnos toda tu vida y ahora lo has logrado. Llévatelo si lo amas tanto», grité en el teléfono. Ella trató de decir algo, de justificarse, pero no escuché. Todas sus palabras parecían vacías y mentirosas. Después de esa conversación, me sentí abrumada, pero había una extraña sensación de satisfacción dentro. Finalmente he dicho todo lo que he estado acumulando durante años. ECHE con acento agudo a mi esposo de la casa, solo en un apartamento donde todo recordaba nuestra felicidad pasada. Fue aterrador, el parto estaba por delante y la situación financiera dejaba mucho que desear. Pero en ese momento, lo único que pensaba era que no podía soportar más mentiras y traiciones. Han pasado semanas, cada día estaba lleno de lágrimas y reflexiones. Estaba tratando de averiguar cómo seguir adelante, cómo lidiar con este golpe. Un día llegó y pidió perdón. Él era sincero en sus palabras, o yo quería creerlo. Dijo que era un error, que me amaba y solo a mí. Le rogó que le diera otra oportunidad. Mi corazón se movía entre el dolor y el deseo de creer. Recordé todos los años que estuvimos juntos, todos nuestros momentos felices. Pensé en el futuro bebé, que necesitaba un padre. Después de 2 semanas de peticiones y persuasión, acepté la reconciliación. Nos sentamos, discutimos la situación. Le pregunté directamente, ¿te enamoraste de ella? ¿Por qué nos torturamos unos a otros si es así? Me aseguró que solo me amaba, que no había nada entre ellos. Se comprometió a no volver a verla ni a llamarla. Lo creí porque quería creerlo, porque pensé que valía la pena intentarlo de nuevo por el bien de nuestra familia. Ha pasado casi un año. Todo fue más o menos normal. Estaba empezando a creer que había cambiado, que era solo una interrupción temporal. Volvimos a la vida normal, traté de no pensar en lo que había sucedido, aunque a veces el dolor y la sospecha volvían. Traté de convencerme a mí misma de que todo esto estaba en el pasado, que ahora él sería fiel. Nos ocupamos de nuestro bebé, hicimos planes para el futuro. Creía que por el bien de mi hijo y de nuestra familia podríamos superar todas las dificultades. Aprendí a esconder mis miedos y dudas en lo profundo, tratando de concentrarme en lo bueno. Pero hoy mi esposo olvidó su teléfono de trabajo en casa. Lo vi en la mesa de la cocina y no pude resistir la tentación. Me preguntaba qué estaba pasando allí. Tal vez fue un deseo inconsciente de confirmar que todo estaba bien, que podía confiar en él. Pero en el fondo sabía lo que estaba haciendo. He vuelto a descargar el programa de monitoreo de llamadas. Las manos temblaban cuando entraba los datos. Y aquí se abrió ante mí la misma imagen que hace un año. Cientos de llamadas, cada día. Continuó comunicándose con ella a pesar de todas las promesas y juramentos. Mi corazón se congeló. Todas las esperanzas que tenía en el último año se derrumbaron en un momento. De nuevo ese dolor, frustración, ira. Me sentí traicionada y engañada, como cuando me enteré por primera vez de su comunicación. Me senté en la cocina y lloré. Todo este tiempo traté de ser fuerte, por mí misma, por mi hijo, por nuestra familia. Pero ahora no sabía cómo seguir viviendo con eso. Todas las conversaciones, promesas, juramentos, todo resultó ser una mentira. Sabía que no podía seguir así, pero no sabía qué hacer a continuación. Cuando volví a ver esas llamadas, el pasado se estrelló en mi vida con una nueva fuerza.
Era como un déjà vu, pero mucho más doloroso, porque ahora ya he experimentado una vez este dolor y traición. Había miles de preguntas en mi cabeza que no podía encontrar respuestas. ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué no aprecia lo que tenemos? ¿Y qué estoy haciendo mal? En el fondo, comencé a preguntarme si era parcialmente culpable de lo que había sucedido. Tal vez me equivoqué en alguna parte. ¿No has conseguido algo? Recordaba todas nuestras peleas y disputas, cada momento en que sentía que nos estábamos separando. ¿Pero es una excusa para la traición? Después de todo, siempre hay dificultades en las relaciones, y se resuelven juntos, y no a espaldas de los demás. Traté de ser una buena esposa y madre, cuidando de nuestra casa y de nuestro hijo. He dado todo para que nuestra familia sea feliz. Pero ahora sentía que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Me sentí destrozada y devastada. ¿Qué más podría hacer para salvar nuestro matrimonio? Pensé mucho en lo que pasó hace un año. Sobre cómo lo perdoné, creí en sus promesas. Entonces sentí que podíamos arreglar las cosas, que nuestro amor era más fuerte que todas las pruebas. Pero ahora me di cuenta de que tal vez fue ingenuo de mi parte. No ha cambiado. Él siguió comunicándose con ella a pesar de todo lo que me dijo. Esos pensamientos me destrozaron. Por un lado, lo amaba y quería mantener a nuestra familia. Por otro lado, ¿cómo podría vivir con un hombre que miente y traiciona constantemente? Sentí que estaba atrapada. Cada vez que pensaba en irme, me detenía la idea de nuestro hijo y cómo viviríamos sin su apoyo financiero. Sé que tengo que decidir algo. Seguir viviendo así es insoportable. Pero, ¿cómo salir cuando la situación financiera es tan grave? ¿Cómo criar a un niño solo? ¿Cuántas veces he escuchado historias de mujeres que han encontrado la fuerza para irse, y cada vez me sorprende su coraje? Quiero creer que yo también puedo. Pero hay tantas dudas dentro. Todos los días intentaba averiguar cómo sería mi próxima vida si me atrevía a dar ese paso. Me imaginaba haciendo las maletas, explicándole a mi hijo por qué papá ya no vive con nosotros. Pensé en dónde viviríamos, cómo manejaría las tareas diarias, el trabajo, la crianza de los hijos. Tenía miedo a lo desconocido, pero seguir viviendo en mentiras y traiciones constantes era aún más insoportable. Cada vez que veía su teléfono o me daba cuenta de que estaba nervioso cuando recibía un mensaje, recordaba que podía mentir de nuevo. Era como vivir en un campo minado sin saber cuándo ocurriría otra explosión. Comencé a buscar información sobre las oportunidades para las mujeres que se encuentran en esta situación. Aprendí sobre los programas sociales que pueden ayudar a las madres solteras, los derechos y las oportunidades que tengo. Me dio alguna esperanza de que pudiera manejarlo. Cada vez que pensaba en un futuro sin él, me apoyaba la idea de que por el bien de mi hijo debía encontrar la fuerza en mí misma. Merece una vida feliz y tranquila, sin escándalos constantes y desconfianza. Sabía que sería mejor para él crecer en un ambiente saludable, incluso si eso significaba romper con su padre. Poco a poco empecé a prepararme para esta decisión. Hablaba con amigos, compartía sus experiencias. Me apoyaron, me dijeron que era fuerte y que lo superaría. Estas palabras me dieron fuerza, aunque había dudas y miedo dentro. Estaba pensando en un plan de acción. Una vez que tome la decisión final, será necesario encontrar una vivienda, formalizar los documentos, tal vez encontrar un trabajo que me permita combinarlo con el cuidado de niños. Todos estos pasos parecían aterradores, pero sabía que era el único camino hacia la libertad y la tranquilidad. A veces por la noche, cuando no podía dormir, me imaginaba a mi hijo y a mí viviendo en un apartamento pequeño pero acogedor. Mientras le leo cuentos para dormir, lo acuesto y ambos nos sentimos seguros. Esos sueños me dieron esperanza y motivación. Sabía que no iba a ser fácil, que había muchas dificultades y pruebas por delante. Pero en el fondo creía que podía manejarlo. Por nosotros mismos, por nuestro hijo, por nuestro futuro. Tenía que dar el primer paso, y me preparé para ello, reuniendo toda mi fuerza y coraje. Necesito hablar, escuchar sus historias, darme cuenta de que no estoy sola en esto. Quiero creer que se puede encontrar una salida incluso de la situación más desesperada. Por favor, comparta su experiencia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza y los medios para una nueva vida? Realmente necesito su comprensión y apoyo. Empecé a buscar apoyo en Internet. Ha encontrado varios foros y grupos para mujeres que atraviesan situaciones familiares difíciles.
Pasé cada minuto libre leyendo las historias de otras mujeres como yo. Algunas de ellas ya habían pasado por todo esto y ahora compartían sus experiencias, consejos y palabras de apoyo. Escribí mi primer post con las manos temblorosas escribiendo las palabras, escribo para hablar. Marido infiel con la esposa de un primo. Estamos casados 5 años, nos conocemos más de 10. Tenemos un hijo de 8 meses y no sé qué hacer. La publicación fue un paso hacia lo desconocido para mí, pero esperaba poder encontrar comprensión y apoyo allí. Las respuestas no se hicieron esperar. Mujeres de todo el mundo han comenzado a compartir sus historias, consejos sobre cómo lidiar con este dolor y qué hacer a continuación. Hablaron sobre sus experiencias, cómo encontraron la fuerza para irse y comenzar una nueva vida. Sus historias estaban llenas de dolor, pero también de esperanza, fuerza, determinación. Una mujer escribió, yo también estaba en esa situación. No tenía nada más que un niño pequeño en mis brazos. Pero encontré la fuerza para irme, y ahora mi hijo y yo tenemos una nueva vida. Somos felices y libres. Usted también puede, lo principal es no tener miedo de dar el primer paso. Otro compartió, lo más difícil es decidir. Pero una vez que das este paso, te sentirás aliviado. Tu vida cambiará para mejor. Cree en ti mismo y no te rindas. Estas palabras me dieron poder. Empecé a creer que iba a tener éxito, que iba a ser capaz de manejar esta situación. Me di cuenta de que no estaba sola en mi dolor y miedos, que había personas a mi alrededor dispuestas a ayudar y apoyar. También comencé a buscar información sobre organizaciones locales que ayudan a las mujeres en situaciones difíciles de la vida. Ha encontrado varias fundaciones y centros que brindan asistencia legal, asesoramiento sobre la crianza de los hijos e incluso ayuda con la vivienda. Esto me dio la esperanza de poder recibir apoyo no solo moral, sino también práctico. Decidí ir a uno de esos centros. Se inscribió en una consulta con un abogado para conocer sus derechos y oportunidades. En la reunión, me explicaron que tenía el derecho legal de recibir apoyo del Estado. Me tranquilizó un poco, me dio la idea de que podría asegurar el futuro de mi hijo, incluso si me alejaba de mi esposo. Además, comencé a pensar en cómo recuperar mi independencia. Estaba considerando encontrar un trabajo a tiempo parcial o freelance para poder cuidar a su hijo y ganar dinero al mismo tiempo. Exploré diferentes opciones, busqué cursos y programas que me ayudaran a desarrollar nuevas habilidades y encontrar trabajo. Cada día sentía que dentro de mí crecía la fuerza y la determinación. Sabía que había muchas dificultades por delante, pero también sabía que podía superarlas. El apoyo de otras mujeres, sus historias y consejos me ayudaron a encontrar el camino hacia una nueva vida. Comencé a prepararme para cuando le dijera a mi esposo que ya no podía vivir así. Cuando finalmente reúna todas mis fuerzas y diga, basta, ya no viviré en esta mentira. Sabía que este día estaba cerca y cada día que pasaba crecía mi confianza en ello. Por nosotros mismos, por nuestro hijo, por nuestro futuro. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil, pero me siento más fuerte sabiendo que no estoy sola. Sus consejos y apoyo significan mucho para mí. Comparta sus historias en los comentarios, sus experiencias pueden ayudar a muchas otras mujeres que ahora están pasando por pruebas similares. Suscríbase al canal y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias. Gracias por ver.